Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jimena Lucía Medina Fonseca, soy estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNA. A continuación les voy a hablar un poco sobre las etapas del desarrollo y el aprendizaje de la escritura. Pues la primera etapa, que es la etapa primitiva o de escritura no diferente. Pues en esta etapa los niños se expresan de manera escrita, empleando como por ejemplo garabatos, dibujos o símbolos. De igual manera no existen diferencias ni identificaciones entre el dibujo y la escritura. Por segundo está la etapa silábica sin valor sonoro convencional. Bueno, en esta etapa por un segundo los niños comienzan a pensar que hay correspondencias entre la escritura y la oralidad por las características que tiene el español, pero resulta natural inferir que las partes de oralidad son sílabas. Y está la etapa silábica alfabética, que en esa los niños van identificando unidades cada vez más profundas y precisas sobre la composición alfabética de las palabras. En la etapa presílaba, los niños ignoran que hay una relación entre el discurso oral y escrito. O sea, ignoran lo que son la relación que existe entre las palabras y lo que se habla. Pero ellos entienden y empiezan a comprender que para que algo, para cuando algo es más extenso del hablar, existen escritos más garabatos o símbolos como en ese momento ellos lo comprenden. En la etapa silábica, con valor sonoro convencional, acá ellos ya le dan un valor, es decir, reconocen que ciertas letras tienen un sonido y cómo se pueden formar las palabras a partir de esas letras. Entonces ya empiezan a encontrar la relación que existe entre lo escrito y hablado. En la etapa alfabética ya los niños reconocen en sí todas las palabras y cómo se forman, a pesar que tienen errores ortográficos o de redacción, ya pueden formar palabras y ya comprenden que lo que está escrito tiene una relación con lo que se habla, con los sonidos que emiten. Es decir, que cada letra representada tiene un sonido y que esto nos ayuda a comunicarnos. Buenas noches, estaré hablando sobre los diferentes métodos de aprendizaje en este cuadro comparativo donde observaremos pues cada método cómo es como su proceso. Entonces, en estas tenemos el método alfabético, el método fonético, el método silábico, el método global y el método mixto. Entre el método alfabético, pues se denominan también deletreo, en el fonético, la pronunciación y los recursos visuales, en el silábico, un método sintético que parte de las unidades pequeñas, en el global es como la combinación de las técnicas. Realmente el método inicia cuando ya se tiene la capacidad de frases y oraciones. En el mixto o ecléctico es la combinación de todos estos métodos anteriores nombrados. En el proceso de aprendizaje, en alfabético, pues se aprende de letra por letra, se aprende el abecedario primero, se identifican las consonantes. En el fonético, se pronuncia el sonido de la vocal en voz alta mientras se muestra una imagen relacionada. Ejemplo, la letra A y se muestra la imagen de un árbol. En el método silábico, se aprenden las pronunciaciones correctas y las letras y la formación de sonidos. Por ejemplo, ma, mi, mo, mu, y así sucesivamente, hasta ir a las más difíciles, al, el, il, ul. En el global se ve la diferencia, se presentan las palabras completas, pueden ser escritas en una tarjeta. La persona que está aprendiendo debe tener la capacidad de reconocer algunas de estas palabras y estos significados. En el método mixto o ecléctico inicia con palabras y frases y de textos cortos que la persona puede asimilar. Por ejemplo, el caballo está en el establo y se puede mostrar una imagen que relacione el mismo. Otra forma puede memorizar las imágenes, las palabras a lo largo de varias semanas y luego hacer lo que corresponde. También puede tomarse la palabra escrita combinando
simultáneamente actividades analíticas y sintéticas. Pues entonces en este cuadro comparativo vemos como los diferentes aspectos y los diferentes métodos de aprendizaje, que no todos son iguales. Buenas tardes, tutor y demás compañeros de curso. Me presento, mi nombre es Gina Gabriela Corredor Gaitán, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, y vengo a exponerles una secuencia sobre la importancia de la literatura en cada etapa de un infante. Bueno, aquí primero iniciamos de cuando ellos son bebés, la interacción que tiene el lenguaje y la literatura con los bebés. Entonces esta interacción es muy importante porque ellos inician escuchando cuentos, los cuentos que nosotros les narramos, los poemas, las historias. Entonces estos cuentos y estas historias van haciendo que ellos tengan una mejor acogida al lenguaje. En un segundo punto, los bebés expresan sus necesidades, las cuales la madre establece un aprendizaje de conversación. Entonces este punto es en donde nuestros bebecitos empiezan a hacer señas, a hacer gestos de cuando bostezan. Entonces ya uno siente, ya sabe uno que pues ellos ni tienen hambre o que tienen algún malestar. Entonces ahí nosotros empezamos a descubrir las necesidades que tienen los infantes. Tercer punto, con el paso del tiempo los infantes se ven que saben leer gestos y las palabras más grandes, que establece una comunicación de lectura en el sentido amplio. Entonces este punto es donde los infantes empiezan a leer como nuestros labios, empiezan a como a interactuar más con nosotros, cuando empiezan como a tararear. Entonces este punto es donde ellos ya empiezan a intentar tener una comunicación con los seres más allegados, ya sea su madre, su padre o sus cuidadores. En este cuarto punto, a medida que los bebés van conociendo el mundo del lenguaje, ellos buscan entender un significado entre cada palabra o acción que desarrolle sus habilidades. Entonces en este punto es donde ellos empiezan a gatear, a caminar y como a conocer y a explorar su mundo. Y ya como por terminar mi parte, en el quinto punto es durante los 6 meses de vida los niños y niñas ya identifican los rostros y se sorprenden a ver diferentes rostros desconocidos. Esta frase es de Cabrejo. Entonces, en este punto nos podemos dar cuenta que nuestros bebecitos a esa edad ya saben cuáles son sus rostros familiares, ya conocen cuáles son sus rostros familiares, en cuál puede ser su madre, su padre, o sus cuidadores, sus abuelos, etcétera. Pero entonces ellos ya ven llegar un tercero y ya lo van a desconocer. Entonces ellos ya se van a sentir como un poco más como un poco más alertas al ya ver un extraño. Entonces para ellos ya es alguien nuevo que entra a ese círculo que él tiene, cuáles son su círculo en el que conviven, en sus madres, padres. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Serna y doy continuidad a la secuencia. Como lo decía la compañera Gina, la importancia de la literatura en la etapa de los infantes es fundamental, pues en esta etapa, la del año y medio de edad, el contacto con la literatura es exclusivamente oral. Lo pueden hacer por medio de canciones, ya que su interés y curiosidad literaria está en desarrollo. En la etapa de los 2 y los 4 años se interesan más por el animismo y la imitación, por los juegos, rondas, cuentos breves y claros, poemas, etc. En la etapa de los 4 a los 6 años inician la escuela y es donde se empieza su proceso de lectura y escritura, de manera estructurada, en donde se otorga a los niños una mayor responsabilidad. Para esta etapa es necesario incrementar en los niños material escrito o didáctico, como pueden ser libros, fichas, y así incrementan su contacto con el lenguaje escrito.